Tengo una palabra del Señor, tengo un mensaje del Señor para vosotros, queridos. Os pido por favor que abrí vuestras Biblias conmigo en Juan capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer un pasaje, sí, bastante, vamos a leer versículos, y vamos a ir a un punto, a una cosa que tengo del Espíritu Santo en mi corazón. Dice aquí el Evangelio del Señor Jesús, según Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice la Biblia, aquí termino. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ok. Es interesante, queridos, que esta mujer, cuando nosotros huimos de su vida, déjame empezar ahí, luego voy por otro camino. Es interesante que esta mujer, dice la Biblia, que tuvo 5 maridos. Y el sexto que estaba ahora, ni era suyo. Yo no sé si vosotros dais consejería matrimonial, pero yo creo que nadie de vosotros jamás tuvo una mujer que se casó 5 veces delante vuestra. ¿Alguien de vosotros ha aconsejado a una mujer que 5 veces estuvo casada? La mayoría de nosotros aconseja a personas que estuvo una vez casada, o 2, máximo 3.
pero 5, no. ¿Sabe lo que a mí me sorprende, queridos? Que esta mujer, aunque tenía tanto, entre comillas, fracaso en su vida, porque en verdad no era tanto fracaso, sino era más una búsqueda. Esta mujer, bajo esos 5 fracasos, esas 5 capas de fracasos, tenía preguntas que los apóstoles nunca preguntaron. Ninguno de los apóstoles le dijeron a Jesucristo cómo se adora a Dios. No subestimes cuando veas a una prostituta, cuando veas a alguien por la calle. Probablemente esa persona, bajo toda su vida fracasada, tiene preguntas que nosotros todavía no hemos preguntado al Señor. No menosprecies a las personas. Esa mujer tenía debajo de sus 5 capas de fracaso, tenía preguntas que nosotros ni los apóstoles preguntaron. ¿Qué harías tú si tienes a Jesucristo delante tuya y tú dices, eres un profeta? La mayoría de nosotros hubiera dicho, tú eres profeta. Entonces tengo una pregunta. ¿Por qué fracasó el primer matrimonio? No, ¿por qué fracasó el segundo? Más, ¿por qué fracasó el tercero? No le importó. Parece que esta mujer toda su vida tenía una pregunta en su corazón. ¿Cómo se adora a Dios? Tremendo, ¿sí o no? Tremendo. Ok. Y dice la Biblia en capítulo 4, versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y ahora oíd esta palabra, y le era necesario pasar por Samaria. Otra vez, le era necesario. Yo no sé si habéis tenido alguna vez la posibilidad de ir a Israel. ¿Alguien de vosotros ha estado en Israel? A ver, levanta la mano. Unos cuantos. Bien. ¿Quién de vosotros le gustaría ir a Israel si lo pago yo para vosotros? Levanta la mano. Ok. Nosotros vamos todos los años, vamos a Israel. Nosotros todos los años alquilamos 2 aviones, o si es necesario más, y vamos con un grupo, vamos para Israel. Cuando tú vas a Israel, aprendes que en el norte está Galilea, abajo está Judea y en el medio está Samaria o Samaria, como ellos pronuncian. Otra vez, en el norte está Galilea. En el sur está Judea, con la capital de Jerusalén. Al lado está Jericó. En el norte está Capernaum. ¿De acuerdo, queridos? Ok. Y en el norte está Galilea, en el sur está Judea y en el medio está Samaria. Los judíos antiguamente, ellos se llevaban muy mal con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos, en un momento, en el año 589 a.C., Nabucodonosor, un rey, o Nebuchadnezzar, como dice literalmente su idioma, Nebuchadnezzar vino en el año 605 y en el año 589 y derrotó en el 89 el templo. Se llevó a mucho pueblo cautivo a Babilonia. Y era una estrategia de los reyes antiguos que cogían de su pueblo y se lo llevaban a la tierra conquistada. En este caso se llevaron a 4 pueblos, más los judíos que estaban ahí, fueron 5 pueblos. Los samaritanos eran la mezcla de 5 pueblos. Mi esposa también me parece algunas veces una samaritana. Yo voy a decir por qué. Ella es alemana, ha nacido en España, su mamá viene de Galicia, su abuelo viene de Portugal. Digo, parece la samaritana, tanta mezcla. Otra vez, ella es italiana, ha nacido en Alemania, su mamá viene de España, pero su abuelo viene de Portugal. Y su tío vive en Brasil. ¿Estamos completos? Y los samaritanos eran la mezcla de 5 pueblos. Y ahora oíd. Dice la Biblia, los judíos cuando del norte querían ir al sur, el camino más largo era rectamente, pero no lo hacían. Los judíos se llevaban mal con los samaritanos. ¿Por qué? Porque cuando regresaron a los 70 años los judíos con Nehemías y con Esdras, entonces ellos querían edificar el templo.
Entonces dice la Biblia en Esdras 4 que vinieron los samaritanos y querían juntamente edificar el templo. Y dice la Biblia, no nos conviene edificar con vosotros. Queridos, algunas veces no te convienen ciertas personas en tu vida. Otra vez, incluso si vienen a ayudarte, no te conviene. Otra vez, ¿estáis conmigo? Los samaritanos querían ayudar y aún eso, dice la Biblia, no nos conviene. Queridos, lo que te conviene es lo que el Espíritu Santo te envía, no porque alguien se ofrezca. Dice la Biblia, no nos conviene. Ok, y por eso los samaritanos, los judíos, no se llevaban bien. Un día Jesucristo fue preguntado por uno, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesucristo dice, mira, un hombre bajó de Jerusalén a Jericó y en el medio del camino vinieron ladrones, le pegaron, le robaron. ¿Conocéis la parábola del buen samaritano? Y ahora oíd, al último Jesucristo le dice, ¿quién piensas que actuó bien? Y dice la Biblia, y dice el judío, aquel que hizo misericordia. El judío ni pronunció la palabra samaritano, porque para ellos pronunciar samaritano o pasar por Samaria era algo impío. Por eso, el judío que vivía en el norte y quería ir al sur siempre hacía un recorrido. ¿Cómo se llama en español? Un rodeo. Nunca por el medio. Pero dice la Biblia, ¿estáis conmigo? Le era necesario. Quiero preguntar, ¿qué ha sido necesario en tu vida para que Dios actúe? Otra vez, le era necesario. Algunas veces tú y yo pensamos que no es necesario, pero si Dios piensa que sí es necesario, es necesario. Otra vez, le era necesario. Pregunta, ¿qué enemigo fue necesario en tu vida para traerte al punto donde tú estás? Había un hombre que se llamaba José y él tenía ropa fina, no tan buena como vosotros tenéis aquí en León, que tenéis ropa preciosa. Tenéis ropa, y José, seguro, si él hubiera venido, hubiera comprado ropa aquí en León, estoy seguro. En serio, he visto zapatos, he visto ropa que no he visto en Europa. Pero queridos, le era necesario. Quiero preguntarte, ¿qué fue necesario para traerte donde estás? José tenía un llamado del Señor, como todos nosotros. Pero una cosa es tener un llamado, una cosa es una preparación y otra cosa es el cumplimiento. Otra vez. Hay un proceso entre el llamado al cumplimiento. Y muchos son llamados, pero no son preparados. Porque dice la Biblia en Hebreos 11, versículo 8, que Dios llamó a Abraham y él salió, y ahora oídme, sin saber dónde iba. ¿Por qué? Porque el Señor no te dice los detalles, porque si Él te diría lo que viene, se te van las ganas. Si Él te llama, vas a ser pastor, aleluya, y vas, aleluya, pero no te dice los enemigos que vienen. Quieres ser mamá, pero no sabes el trabajo que es tener un bebé. Quieres tener una empresa, pero no sabes la presión y la carga que es llevar la empresa. Por eso el Señor cuando te llama, es muy listo, no te dice los detalles. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber. Y queridos, al Señor Jesucristo le era necesario. ¿Por qué? Porque Dios el Padre preparó algo. Hay una cosa en la Biblia que se llama, 10 veces aparece esa palabra. Yo sé que tú dices, pastor, eso no. La casualidad. Pastor, esa palabra aparece en la Biblia 10 veces. 9 veces en hebreo y 1 vez en griego. 9 veces. Pastor, ¿existe la casualidad? Sí. Dame un momento, te lo explico. Tu lenguaje no es el mismo que el lenguaje de Dios. Dios el Padre vive en un tiempo que es la eternidad. La eternidad no es lo que viene. La eternidad es un tiempo que nos acompaña. Es un presente continuo. En la eternidad es el ayer, el hoy y el mañana a la misma vez.
Por eso Jesucristo, cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, dice: si yo te explico las cosas de la tierra y no me entiendes, ¿cómo me vas a comprender si te hablo del cielo? Dios el Padre tuvo que inventar palabras para comunicar con nosotros. Una de ellas, ¿querés saber cómo se llama? En el principio. Porque Dios no tiene principio, pero nosotros sí tenemos principio. Y nosotros, cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esa palabra principio la creó Dios para comunicar con nosotros. Él ha hecho palabras para que nosotros podamos comunicar con Él. Y cuando Dios el Padre mueve las piezas, cuando Él organiza las cosas, el cielo le llama la voluntad de Dios. El ser humano dice: qué casualidad. Porque la mayoría de tu vida vas de casualidad en casualidad. No me digas que tú siempre sabías la voluntad del Señor. No me digas que tú siempre sabías. Yo sé. ¿A qué no? Por una casualidad viste a esa mujer y te enamoraste. Dime, ahora sí, tu esposa está al lado. Dile sí, ahora es el momento. Tú no vistes a ella en una visión. Por casualidad, por casualidad, por casualidad. La palabra casualidad es cuando el hombre es sorprendido y Dios es soberano. Dios el Padre lo tiene todo organizado, pero cuando nosotros experimentamos lo divino, le llamamos por casualidad. ¿Por qué digo esto? Este José tuvo un llamado. Y una cosa es tener un llamado y otra cosa es cumplirlo. Y he visto muchas personas con gran llamado no cumplirlo. Porque si tú lo haces bien, ni Satanás, ni Belzebub, ni nadie te puede frenar. El enemigo que más grande tenemos somos nosotros mismos, nuestra propia carne. Ahí está la guerra espiritual, en tu carne y en tu mente. Y José tuvo un llamado, tuvo un sueño, se lo explicó a sus hermanos, le odiaron. ¿Qué pasa? Tiene otro sueño y dice la Biblia que lo odiaron más todavía. No le cuentes a todos tus sueños, porque hay gente que te va a odiar más todavía. Hay gente que es especialista, que con una mirada o con un comentario puede matarte un sueño. ¿A quién hay que contarle los sueños? A personas que viven más allá que tú. Que una tortuga nunca abre su corazón, una jirafa nunca abre su corazón a una tortuga. Porque los dos tienen otro punto de vista. ¿Sí o no? Si la jirafa le dice veo, la tortuga dice yo como. Porque no ve nada. El que se junta con sabios, sabio se pone, dice la Biblia. José tuvo un llamado, querido. José tuvo un llamado. Pero imagínate que Dios el Padre le dice a José: deja a tu papá, deja la ropa linda, deja a tu familia, vente a Egipto, porque allí te voy a hacer príncipe. ¿Tú te crees que lo hubiera hecho? No. ¿Sabes qué? Lo que usó Dios. Dice la carta de los Hechos capítulo 7, y sus hermanos movidos por envidia. ¿Sabes que hay algunos cristianos que no se mueven por el Espíritu, sino solo por envidia? La envidia también puede ser una motivación. La envidia también puede ser un motor para hacer algo. Y la palabra envidia en griego se llama kakophomos y significa ojo malo. La envidia se ve en la mirada. No cierres los ojos, mira para adelante ahora. Tú. En Italia me pidió el pastor que diera una enseñanza sobre el poder destructivo de la envidia. Y por la mañana di la enseñanza y luego hicimos una pausa, se fueron a tomar café y más del 60% regresó con gafas de sol. Se me sentaron todos con gafas de sol. Digo, ¿y esto? Imagínate, José, deja a tu familia, a tu papá, deja todo tu entorno y vente a Egipto. No. ¿Sabes lo que usó el Señor para llevar a José a su
propósito, créelo. Querida, ¿cómo te llamas? Leticia. ¿Has venido en coche? ¿Qué coche es? Un Jeep. ¿Qué color tiene? Verde. El Jeep verde trajo a Leticia de su casa aquí. Dios usó la envidia de sus hermanos como vehículo. Ningún enemigo te va a parar. Si Dios te ha dado un llamado y tu corazón está bien con Él, a los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. El vehículo para sacar a José era la envidia. Quiero decirte, tus enemigos te están haciendo un favor. Porque cuando Dios no tiene una puerta prevista para ti, tus enemigos se ponen delante de la puerta. Y muchas veces ellos se ponen delante de la puerta y Dios el Padre te deja ver, esa no es. La envidia lo movió las manos para llevar a José, queridos. Y José fue transportado por el odio y por la envidia. Y quiero decirte que nadie, si tu corazón está bien, nadie, no devil, no demon, te puede parar. Si tu corazón está bien con el Señor, Él irá contigo, irá delante tuya, como dice Miqueas 2:13, delante suya va el que abre la brecha. Dice la Biblia en Isaías 45, versículo 2, yo iré delante tuya. Le era necesario, hay cosas que son necesarias en esta vida. Queridos, hay lecciones, hay dolores, hay momentos que son necesarios. Yo he aprendido más por dolor que por amor. Es necesario, ciertas cosas son necesarias. Hay cosas, dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el padre le había preparado un rendezvous, ¿cómo se llama en español? Un encuentro al hijo. ¿A quién había preparado? Dice la Biblia que en vez de hacer el recorrido, le era necesario. Pregunta, ¿qué estás pasando ahora? ¿Qué es necesario ahora? Lo que está pasando es necesario, queridos, oíme por favor. Ningún demonio, ningún devil te puede parar. Dios te está formando el carácter. Tú eres una espada que Dios está sacando filo. Y a la espada solo se le saca el filo en el horno. Isaías 48, versículo 10, te he sacado del horno de la aflicción. Cuando el Señor quiere formar a uno bien, lo deja pasar por tiempos difíciles. No hay cosa peor cuando un niño recibe una herencia sin preparación. Cuando los padres levantan un imperio, una empresa, y los hijos toman la empresa sin preparación, ¿habéis dado cuenta que rápido pierden todos? Y algunas veces, queridos, la preparación es más bendición que la meta. Muchas veces el trato de Dios es mejor que la bendición. El trato de Dios es mejor que lo que tú y yo queremos alcanzar. Su trato, su camino con nosotros. Pregunta, ¿qué es necesario? ¿Dónde vives? Es necesario. Lo que está pasando es necesario. ¿Qué es necesario para que el Señor te dé madurez, un paso más allá? Dice la Biblia que el Señor viene y se encuentra, va a un pozo. Yo he estado en ese pozo, en Sichem, he estado en ese pozo. Y el Señor se sienta y ¿sabe lo que hace? A ver, ¿quién de vosotros sabe que Jesucristo multiplica los panes? ¿Quién de vosotros sabe que Él hace milagro? Entonces, ¿por qué envía a los discípulos que se vayan? Para que no le estorben. Porque cuando regresaron, se preguntaron, ¿por qué habla con una mujer? Tremendo que sí. Y otra cosa que me encanta de Jesucristo, ¿queréis saberlo? Hay predicadores que aman las masas, pero no al individuo. Hay predicadores que les gusta predicarle a muchos, pero no tratan con un individuo. Y mi Señor Jesucristo se va a Siria, cerca,
de Sidón para sanar a la hija de una ciudad de Fenicia. Mateo 15, Marcos 7. Se va a Gadara, al extranjero, a librar al gadareno. Y él busca, un buen pastor busca al individuo. Atención, al Señor no le importa cómo tú tratas las personas que tú necesitas. La pregunta es, ¿cómo tratas las personas que tú no necesitas? Porque algunos, cuando ven que pueden sacar provecho de alguien, lo tratan bien. La pregunta es, ¿cómo tratas a los que no necesitas? Oh, aleluya.